Muy buenos días, profesora. A continuación se va a explicar el análisis del ejercicio número 1, el cual se identifican que todas estas variables, como están en escala de Likert de 1 a 10, son variables ordinales. Y en el caso del rol, sería el rol de identificadora del cliente. Bueno, aquí a continuación se va a llevar a cabo el análisis unidimensional y bidimensional, el cual sería más eficiente para este tipo de análisis, un análisis por componentes principales. Primero se observa en los estadísticos descriptivos que la media bordea entre el 4, el 6, el 7 y el 8, es decir, son variables bastante significativas que serían catalogadas de manera positiva en relación con la desviación típica. Por ejemplo, en el caso del excelente trato, la media es de 6 y la desviación típica es de 2.6. Es decir, esto bordea entre el 4 y el 8. Y además existe una base de datos de 90, es decir, fueron los encuestados. En relación con la matriz de correlaciones, se puede observar que algunas correlaciones son bastante bajas, es decir, el excelente trato, el servicio original, la infraestructura, el personal profesional. Es decir, esas son variables que se puede intuir que se pueden eliminar. Por otro lado, el contraste de hipótesis se debe llevar a cabo, el cual el coeficiente de correlaciones son iguales a 0. Y el H1 significa que el coeficiente de correlaciones es distinto a 0. En definitiva, aquí se puede observar que en la gran mayoría se rechaza H0, sin embargo, en el grado de significación de esta variable se podría eliminar. Luego, continuando con el ejercicio, el KMO y la prueba de Bartlett tiene un KMO de 0,77, que es decir, es un valor bastante regular, bueno, por el cual se puede continuar con el ejercicio. Por otro lado, en el contraste de hipótesis del test de Bartlett, dice que H0, la matriz de correlaciones, es igual a la matriz de identidad y H1, la matriz de correlaciones, es distinta a la matriz de identidad. En este caso, se estaría rechazando H0. Lo que significa que al ser inferior al 5%, se rechaza H0. Por lo que se afirma que efectivamente la matriz de correlaciones es estadísticamente significativamente distinta que la matriz de identidad. Luego, en las comunalidades, se observa que solamente una variable, servicio original, esta tiene una comunalidad de 0,42, sobre el cual estábamos viendo que podría ser una candidata a ser eliminada. Por tanto, se debe realizar nuevamente el análisis para eliminar esa variable. En este caso, los estadísticos descriptivos se mantienen porque solamente se elimina una variable. Y es aquí donde el KMO y el test de Bartlett disminuyó, pero no fue tan drásticamente esa disminución. Por tanto, se puede continuar efectivamente con el ejercicio. Aquí las comunalidades son altas, que bordean el 0.5. Es decir, ahora ya no se puede eliminar ninguna variable, ya que en un principio el KMO fue de 0,77
aquí y disminuye a 0,764. Y las comunalidades se mantienen, bordean sobre el 0,5. Por tanto, no se elimina ninguna. Por otro lado, en relación con la varianza explicada, en un inicio tenemos 14 elementos. Sin embargo, el programa se seleccionaron 4 elementos. De estos 4 elementos, su autovalor, el mayor, es el componente 1, sobre el cual va descendiendo. Y el total de la varianza, el porcentaje de varianza de cada componente, el primero explica un 51,6 que carga más. Sin embargo, va descendiendo, el cual el último componente, el cuarto, explica solo un 8,3. Por otro lado, se puede observar que al momento de extraer el componente, el total de la varianza aplicada tiene un 85,4. Es decir, eso es bastante bueno. Y en cambio, si se lleva a cabo una rotación, se puede efectuar que en el primer componente se estaría llevando todo la carga, pero igual estaría más o menos equitativa. Se podría seleccionar mejor los factores para encontrar las variables latentes. En el gráfico de segmentación se puede observar el quiebre que existe a partir del 4 componente. En el eje X se observa el número de componentes y en el eje Y los autovalores. Por tanto, a partir de este quiebre van decayendo y se mantiene. Bueno, aquí se seleccionó la matriz de componentes sin rotar. Por tanto, en el cuarto componente se puede observar en la infraestructura y la adecuación del salario. Es decir, en esta parte de este componente cuesta un poco identificarla. En el tercero, que estaría relacionado con el excelente trato, el buen horario, el bien comunicado, estaría relacionado más o menos con el buen trato del personal, o con el trabajo en equipo, en el componente 2. Sin embargo, si se compara el excelente trabajo, el personal profesional, lo importante es el cliente, aquí estaría cargando más el excelente trato en este componente que en el otro. Por tanto, se debería eliminar. Y en el componente 1 está la mayoría de las variables, que sería platos exclusivos, sabores, etc. Por otro lado, en relación con los componentes rotados, aquí se ve claramente que se repartieron más o menos de manera equitativa aquí los componentes. Por ejemplo, en el 4 se ve infraestructura acogedora y presentación única. Es decir, esto claramente está relacionado con la infraestructura del restaurante, el modelo que está bien ubicado, etc. En el componente 3, el buen horario, la adecuación del salario, el bien comunicado estaría relacionado con el servicio del restaurante. El excelente trato, el personal y lo más importante del cliente sería la eficiencia del servicio y los platos exclusivos, los sabores, los productos frescos, la preparación gourmet y la mezcla de sabores está relacionado con los platos que sirven, los platos de comidas que se sirven en el restaurante.
Por tanto, lo que debe tener énfasis